Buenas noches, amigas y amigos de RCTV y de Radio Caracas Radio. Hoy tenemos como invitado a Miguel Rodríguez. Miguel es uno de los economistas más destacados de Venezuela y siempre sintió mucha admiración por sus ideas, su manera de expresarlas y de defenderlas. Y por eso pensé que era una buena oportunidad de invitarte para ver si tú nos puedes explicar a los televidentes y a mí qué es lo que ha pasado con la economía venezolana. Yo no entiendo cómo es posible que en un país que en los últimos 5 años ha dispuesto de más de 120.000 millones de dólares, la moneda haya caído a menos de un 20% de lo que valía hace 5 años, la pobreza se haya extendido, el desempleo haya crecido, las instituciones estén en crisis. O sea, tú pudieras explicarnos qué es lo que ha pasado. Bueno, básicamente hemos estado inmersos pues, en una política económica absolutamente equivocada, que ha producido resultados similares por un lado, pero más catastróficos, como tú mencionaste, que en el pasado, en los últimos años. Pero que básicamente lo que toman es un patrón en el que se ha metido Venezuela lamentablemente en los últimos veintitantos años, de decrecimiento continuo, ¿no? De un país que fue el país estrella de crecimiento de la economía mundial en las 5 décadas anteriores, desde que se descubrió el petróleo en Venezuela, hasta mediados de los años 70. Ahí arrancó, por cierto, en medio de la gran bonanza petrolera de toda la historia del país, la de comienzo de los años 80, un proceso de declinación, de caída brutal del producto, del empleo, y básicamente lo que hemos tenido es la repetición de esa política económica totalmente equivocada durante varios gobiernos. Este la ha llevado hasta sus peores consecuencias. O sea, en el fondo esto es más de lo que ocurrió en los últimos 25 años. Absolutamente. La política económica de este gobierno es prácticamente la copia al carbón de lo que fue la política de fines de los años 70, de los años 80. De hecho, arranca esta política tomando la política macroeconómica del gobierno del presidente Caldera, ¿no? Montados en esa política petrolera perversa de recortes de la inversión y de la producción petrolera bajo el esquema OPEP, ¿no? Que siempre ha tenido pues estas consecuencias negativas en los últimos veintitantos años, con la excepción del periodo que nosotros quisimos cambiar efectivamente la estructura de la economía venezolana y donde hubo un altísimo crecimiento en los años 90, 91 y 92. Pero de resto tú has tenido pues el mismo patrón. Claro, ciertamente en el último año y medio pues agravado por la crisis política de Venezuela, por lo que representa este gobierno desde el punto de vista de proyecto político, que ha tenido pues repercusiones ya específicamente en la economía por encima de esa política económica totalmente equivocada. Ahora, parte de esa política, y lo vimos durante el primer gobierno del presidente Pérez y durante el gobierno del presidente Herrera, ha sido un alto endeudamiento. O sea, en el momento en que la economía está recibiendo más ingresos, nos volvemos locos y es cuando más nos endeudamos. Así es. Bueno, tú conoces, seguramente lo leíste, y porque lo hemos comentado en tu programa, los trabajos míos del año 84, sí, ya de hace casi 20 años, donde yo documento pues todo ese proceso de endeudamiento en la bonanza, ¿no? ¿Y este proceso es similar a aquel? Totalmente, copia al carbón. O sea, básicamente Venezuela ha sido un país en aquel momento de grandes superávits. O sea, nos endeudamos para financiar fuga de capitales en aquel momento. En este caso, el país ha tenido amplísimos superávit en todo el periodo del gobierno de Chávez, y básicamente lo que ha hecho con esos superávit es financiar una gran fuga de capitales. Más que eso, ¿no? Porque en realidad Venezuela no se ha endeudado externamente en este periodo porque no hay nadie que le preste ni un centavo, ¿no? El endeudamiento ha sido un endeudamiento interno que ha aumentado de manera galopante, absolutamente irresponsable, ¿no? Que va a comprometer de manera dramática pues el desarrollo de la economía en los próximos meses, pues ciertamente en los próximos años. ¿Por qué? Porque ese gigantesco endeudamiento lo que te pones a las puertas de la insolvencia del Estado pues para honrar esas obligaciones, por ese efecto bola de nieve de crecimiento del endeudamiento interno. Entonces eso se va a resolver pues de la manera más cruenta desde el punto de vista económico, que es que los depositantes venezolanos van a terminar perdiendo una parte muy importante de su capital y sus ahorros, porque esto se va a resolver con una aceleración inflacionaria tremenda,
con un sistema de tasas de interés reales brutalmente negativas, que básicamente van a descapitalizar a los ahorristas, que van a ser los que van a pagar pues este acto de irresponsabilidad gigantesca por parte de este gobierno. Ahora, estos procesos de endeudamiento siempre llevan a controles de cambio, siempre llevan a refinanciamientos de la deuda y a devaluaciones masivas. Eso está ocurriendo. Bueno, la parte del control de cambio la hemos visto que está ocurriendo y ya se ha creado un mercado negro donde el dólar se cotiza al doble de lo que el gobierno pretende que vale. Sí, bueno, externamente tú no vas a tener refinanciamiento porque ya esa deuda está fundamentalmente reestructurada, que nosotros lo hicimos en el año 90, pues a tasas de interés muy bajas, ¿no? El problema son estos refinanciamientos constantes a los que está sometiendo el gobierno la economía en su deuda interna, pues esta cuestión de cambios de papeles, de bonos, etcétera, cada vez pagando tasas de interés más altas, que es lo que produce todo este efecto bola de nieve terrible de crecimiento del endeudamiento interno, y que se va a resolver, como tú lo estás diciendo, con una combinación de aceleración inflacionaria con devaluación, que siempre vienen juntas en Venezuela, sí. Y como te digo, con pérdidas para los depositantes de manera sustancial, porque básicamente lo que tú estás teniendo es un proceso de intermediación financiera interna en Venezuela, que hace el sistema financiero entre los depositantes que colocan sus ahorros en los bancos y el gran demandante de fondos, que es el Estado, ¿verdad?, para financiar sus inmensos déficits, ¿no? Entonces, eso es lo que está creciendo de manera brutal y que se va a resolver, como te digo, con esta tremenda aceleración inflacionaria que está teniendo ya lugar en Venezuela y que se va a convertir en pérdida fundamentalmente de los depositantes de sus capitales, de sus ahorros, que van a valer finalmente mucho menos. Y eso es lo que explica por qué en el mercado gris, paralelo, como se quiera llamar, el dólar cuesta el doble de si uno pasa por Recadi, por cómo se llama la cosa esa. Bueno, ciertamente hay una expectativa, pero además una estupidez clara del gobierno, que es mantener este sistema de control cambiario que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista económico, porque lo que tenía justificación en febrero, pues, marzo, pues, porque se había perdido el ingreso petrolero de Venezuela, ya no tiene ninguna justificación. Ya tú tienes 18.000 millones de dólares de reservas internacionales, tienes un ingreso diario de divisas sustancial, que le permitiría simplemente al gobierno traspasarle al Banco Central su obligación constitucional por lo demás de manejar el mercado cambiario, ¿no? El Banco Central lo podría hacer tranquilamente, bajando esa tasa de cambio pues de ese paralelo a niveles de 1.800, 1.900 bolívares por dólar tranquilamente, pues, Ahora, con esos recursos. El problema es que el gobierno mantiene el control de cambio por razones políticas, porque Chávez quiere ver a los empresarios venezolanos desfilando por Miraflores, pidiéndole perdón, pues seguramente por lo del paro, y pidiéndole los dólares pues a través de un sistema controlado. Es decir, es una razón política, pero que termina estrangulando todavía más a la economía, teniendo pues estos efectos perversos, porque lo que tú estás señalando, que se está disparando ese mercado paralelo, ya crea una expectativa de que ese comience a ser el marcador de la tasa de cambio y de la futura inflación venezolana. Ahora, hay algo en esas cifras de las reservas que a mí no me cuadra. El gobierno ha dicho reiteradamente que está produciendo más de 3 millones de barriles diarios y que los está vendiendo a unos precios del orden de los $25 por barril, de manera que estamos hablando de 75 millones de dólares diarios, que en un mes representan más de 2.000 millones de dólares. Pero yo no veo que las reservas estén creciendo a 2.000 millones de dólares. No lo has visto en los últimos meses, porque en realidad PDVSA está facturando de manera muy distinta como lo hacía en el pasado, que básicamente facturaba un mes, ¿no? La PDVSA normal hasta noviembre, ¿no? Esta PDVSA, la estimación es que está facturando entre 60 días y 90 días, ¿no? Entonces lo que está vendiendo hoy se va a transformar en ingreso dentro de 60 días o más. Lo que está ingresando Venezuela ahorita fue lo que vendió hace 3 meses, ¿no? Entonces por eso tú ves un desfase allí entre el ingreso diario actual, pero que de todas maneras es ya sustancial, y en realidad las colocaciones de crudo, pues las ventas efectivas de crudo en este momento, ¿no? Pero efectivamente, a pesar de ese desfase, ya el gobierno tiene una solidísima posición pues en reservas internacionales y de flujo diario de divisas que le permitiría al Banco Central manejar tranquilamente pues el mercado cambiario. O sea, no hay razones económicas que justifiquen el control de De cambio. ninguna naturaleza, Esto forma parte de una
una visión política pues del gobierno sobre este tema. Ahora, en los últimos 25 años hemos visto repetirse estos errores una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué salida le ves tú a esto? ¿Qué solución tiene esto? Bueno, lo más triste de lo que le ocurrió a Venezuela, que ha visto colapsar pues su ingreso per cápita, su producción. Mira, en los últimos 10 años, Marcel, perdóname la utilización de cifras aquí, pero Venezuela ha perdido el 50% de su producto interno per cápita. Es decir, de su ingreso per cápita lo ha perdido Venezuela en los últimos 10 años. Esto es una cosa que le ocurre a los países devastados por la guerra, ¿verdad? Bueno, lo más triste de eso es que esta pérdida lamentable, este aumento de la pobreza, de la miseria y del desempleo se da en el país que tiene las mayores potencialidades en el mundo para protagonizar un crecimiento altísimo en los próximos 20 años. Yo digo que el único país que tiene chance de convertirse en un país desarrollado a la vuelta de una generación es Venezuela, por los inmensos recursos que tiene de todo tipo. Pero para ese cuento tenemos 25 años oyéndolo. Bueno, yo recuerdo que lo discutí contigo mucho cuando yo regresé de hacer mi doctorado hace 20 años, en el seno de aquellas discusiones de Roraima, ¿no? Sí. Donde ustedes hacían ese tipo de planteamiento, y fue lo que nosotros hicimos en el año 89. Bueno, lo que ha ocurrido es que el país lamentablemente ha sido pésimamente administrado, ¿no? Pero los países aprenden de los errores, pues de las tragedias, de todas estas circunstancias, ¿no? Chile aprendió de manera dramática de sus gravísimos errores durante mucho tiempo, ¿no? Y a partir de los años 83 y 84 ha sido un país que de manera consistente y coherente ha ejecutado la política económica y ha sido el único país de alto crecimiento en América Latina, y que por otro lado ha mejorado pues de manera permanente pues la situación de la educación, de la salud, etcétera, 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 aprendiendo de los errores. Yo la esperanza que tengo es que Venezuela pues aprenda de estos errores garrafales que se han cometido en el país, que no solamente han sido del establecimiento político, creo que también del sector privado, pues de la sociedad venezolana pues en su conjunto, y nos pongamos de acuerdo los venezolanos para... Bueno, es bueno señalarlo, el principal responsable hemos sido los venezolanos, porque hemos elegido a todos estos presidentes, o sea, ninguno llegó ahí por el azar. El presidente Herrera fue elegido por el pueblo, el presidente Lucincho, el presidente Pérez, el presidente Caldera y ahora el presidente Chávez, todos han sido elegidos con el voto popular. Así es, así es. Pero yo creo pues que de estos errores pues en la elección pues los países aprenden. Pues Europa, que nos gusta tanto pues y que conforma ese grupo de países extraordinarios, pues aprendieron de todos esos gravísimos errores, de dos guerras mundiales del siglo pasado, de 60 millones de muertos. En Venezuela y en América Latina no hemos llegado pues a ese acto de barbarie. Pero ya es tiempo. Venezuela no se puede seguir dando el lujo de perder el tiempo, y efectivamente ojalá nos pongamos de acuerdo las fuerzas democráticas de Venezuela para avanzar un gran programa de desarrollo económico y social en el país en los próximos años, que tiene que basarse además en la reconstrucción política e institucional del país. Sí. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos explicaras un poco tu visión de cómo podemos salir de esta crisis, cuáles son las cosas que tú crees que se podrían hacer, cuáles son las políticas que se podrían instaurar. Ya regresamos. Bueno, Miguel, hemos hablado bastante de esta tragedia venezolana, que repetimos cada 5 años nuestros errores, y ya llevamos 25 años en esto, con algunas breves excepciones. Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué salida tenemos? Porque siempre nos dicen, todos los estudiosos nos dicen que Venezuela tiene un gran potencial, que Venezuela tiene muchísimas posibilidades. El otro día me decía un banquero español al que yo le decía que Venezuela no era un país rico, que a lo mejor tenía riqueza, pero que no era un país rico. Y él me decía, bueno, pero Venezuela es un país muy fértil. Sí. Y creo que es una buena observación. Pero nunca terminamos de concretar. Somos como esos peloteros que tienen muy buena pinta y va a ser un gran jonronero y tal, y el tipo nunca termina de cuajar, pues, y no pasa de la Liga AA. Así es. Entonces nosotros, todo el mundo nos dice que tenemos potencial de Grandes Ligas, pero resulta que en Liga A estamos perdiendo todos los juegos.
Bueno, tenemos que desarrollar una disciplina como seguramente la desarrolló Galarraga o alguno de nuestros grandes peloteros que Bueno, llegaron Galarraga es un magnífico a ejemplo. las grandes ligas. Y eso lo logran los países, pues, a través de un desarrollo institucional democrático, ¿no? Que tiene que tener claro que dentro de esa democracia tienen que consolidarse, efectivamente renovarse, reestructurarse esas instituciones fundamentales que son los partidos políticos, que tienen que incorporar efectivamente a ese valiosísimo capital humano que tiene Venezuela para su entrada, pues, en la política y el ejercicio de la política pública, ¿no? Y el liderazgo en los parlamentos venezolanos. Hay que ver el deterioro que hemos sufrido, pues, en esa área los venezolanos, ¿no? Retomar lo que una vez fue Venezuela. Venezuela fue el país promesa de América Latina, con la economía más pujante, pues, del continente. Este fue un país, chico, que cuando tuvo 4 millones de habitantes le llegaron 1 millón de inmigrantes europeos, italianos, españoles y portugueses que venían de la tragedia de la guerra en Europa, pues, a contribuir al desarrollo de Venezuela. Que después en los años 70 nos llegaron los argentinos, los chilenos, los uruguayos, la gente del continente huyéndole a las dictaduras latinoamericanas, porque teníamos a una de las democracias más vibrantes, pues, del continente, con los partidos más fuertes, con un liderazgo político de primera que tuvo Venezuela. Pues. No, Venezuela ayudó al restablecimiento de la democracia en España, así es, en Centroamérica, en Sudamérica. Fundamental, ¿no? Entonces el país tiene que retomar eso, los partidos tienen que hacer un compromiso definitivo de apertura, de reestructuración, eso es un elemento central. Desde el punto de vista político institucional, yo pienso que el país debería montarse en conceptos como el de la no reelección presidencial, como una cosa muy importante, porque eso te permite prevenir no solo el proyecto de Chávez, pues, que lo que más le angustia, ¿verdad? Y produce el rechazo a los venezolanos. El de Caldera, pues, y el de Carlos Andrés. O el de Fujimori o el de Carlos Menem, porque en realidad la reelección se han convertido en un cáncer en América Latina. Ha sido el mecanismo institucional para perpetuar, pues, el tradicional caudillismo latinoamericano que no ha conducido a nada al continente, ¿no? A mucha Entonces, pobreza. el ejemplo de Chile también es interesante, cómo las fuerzas democráticas de Chile se ponen de acuerdo para salir de una dictadura, pues, con el plebiscito, la dictadura de Pinochet, y se acuerdan sobre un gran programa de desarrollo nacional para el país, sin la reelección presidencial, sin estar montados en ningún concepto mesiánico, sino que tuvieron primero al gobierno del presidente Elwin, después del presidente Frey, después del presidente Lagos, ¿no? Con equipos institucionalmente que están efectivamente impulsando al país, ¿no? Entonces eso de la no reelección presidencial debería ser un compromiso que nos permite vacunarnos contra este proyecto lamentable que en este momento desgobierna Venezuela y contra cualquier otro proyecto, porque el caudillismo no es un vicio exclusivo de Chávez, ¿no? Después, obviamente, en materia económica, tenemos que hacer muchas cosas fundamentales. Tenemos que deslastrarnos de una cantidad de telarañas, pues, y de paradigmas totalmente equivocados que tiene Venezuela. Yo comentaba contigo la acción humana de von Mises antes de empezar el programa. Y yo creo que el país tiene que deslastrarse de toda esa cantidad de cosas que no solamente las tiene este gobierno en la cabeza, sino buena parte del establecimiento político y de la sociedad venezolana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para impulsar el crecimiento de la economía, tenemos que hacer lo que ha hecho Noruega en los últimos 15 años, otro país petrolero, ¿no? Tenemos que hacer lo que hizo el gran país petrolero del siglo XX, que se llamaba Venezuela, ¿verdad? Una política comprometida con una gran expansión del sector petrolero, porque estamos montados en uno de los grandes pozos de petróleo del mundo, entonces tenemos que aprovechar una de las... Ahora, ¿qué hizo Noruega? Ahora que lo mencionas, porque me llama mucho la atención. Noruega es hoy por hoy el único país petrolero que no está mandado por una autocracia militar o monárquica. O sea, todos los demás tenemos a estos caudillos neopopulistas militares tipo Saddam Hussein, tipo Gaddafi, tipo el de aquí, o monarquías que también son dictaduras, como es el caso de Kuwait, de Arabia Saudita. Pero Noruega no. O sea, ¿qué tiene Noruega? Noruega, en materia petrolera, hizo lo que hizo Venezuela desde los años 20 hasta comienzos de los años 70. Comprometerse con un gran programa de expansión de la inversión y de la producción petrolera en ese país una vez que ellos descubren que tienen petróleo. Y hoy en día están produciendo 3 millones y tanto de barriles, ¿verdad?
Además hicieron lo que nosotros le recomendamos al país en el año 89, cuando propusimos la creación del Fondo de Estabilización Macroeconómica, ¿verdad? Que le encargué yo a Ricardo Hausmann, que estaba de profesor invitado en Oxford, a que diseñara los parámetros transparentes que debía tener un Fondo de Estabilización Macroeconómica. Bueno, eso lo han implementado los noruegos de manera impecable. Entonces, no solamente han aprovechado las estupideces de la OPEP, de rebajar la producción y ellos tomar el mercado que deja Venezuela y que dejan los países de la OPEP, sino que de manera transparente han utilizado el Fondo de Estabilización, y donde los recursos que ellos le inyectan del petróleo a la economía son los derivados del aumento del volumen de producción. Porque lo que viene derivado del aumento de precios, es decir, le hace las estupideces de la OPEP, ¿verdad? Esa volatilidad en la economía internacional, ellos lo colocan totalmente y no lo tocan en ese Fondo de Estabilización Macroeconómica, en el cual ya tienen más de 100.000 millones de dólares depositados, ¿verdad? Noruega. 100.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Macroeconómica. ¿Cuánto un tenemos país de nosotros? 4 millones de habitantes, de 4 millones de habitantes. ¿Cuánto tenemos nosotros en el Nosotros no Fondo de tenemos Estabilización? absolutamente nada, ¿no? Y el gobierno los agarra y si le acumula recursos un rato, los toma de manera discrecional al día ¿Y siguiente. cómo lograron ellos eso? Bueno, lo lograron simplemente de manera disciplinada y hoy en día son el país de más alto ingreso per cápita en el mundo, por encima de Suiza y por encima de los Estados Unidos y el resto de los países desarrollados. Como te digo, basando su política de manera muy importante pues en la expansión del sector. ¿Y cómo del han sector logrado petrolero. que una logia militar, viendo el precio de 100.000 millones de dólares que están en ese fondo de estabilización, no se animen a dar un golpe para cogerse el poder y repartirse esos 100.000 millones? Bueno, porque son países que han aprendido pues de su historia, pues, y donde las Fuerzas Armadas tienen un rol muy claramente Pero fíjate, institucional Venezuela que tienen fue que cumplir. el país más pacífico del mundo durante todo el siglo XX. Noruega participó en guerras mundiales. Y lamentablemente permitimos el deterioro de algunos sectores de nuestras Fuerzas Armadas, que yo creo que hasta el día de hoy siguen siendo fundamentalmente institucionales y apegadas pues a la Constitución. Y esa es una de las cosas fundamentales que tiene que hacer también Venezuela, rescatar el rol institucional de sus Fuerzas Armadas, en lo cual yo creo que participan la mayor parte de los miembros, de los oficiales pues de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Eso como manera central, pero lo que yo te digo es que Venezuela, cambiando 180 grados pues lo que ha sido la política petrolera de los últimos 20 años y retomando lo que fueron sus políticas en el pasado, tendría una fuente de crecimiento altísimo, pues. Ahora, ¿tú no crees que este gobierno... El país, si me permite, pudiera invertir unos 15.000 millones de dólares todos los años, pues, en inversión petrolera, ¿no? Donde nosotros podríamos, obviamente, abrir el sector petrolero para inversiones del resto del mundo, pero donde la protagonista central debía ser PDVSA, nuestra gran empresa nacional, que tenemos que rescatarla también, y convertirla, si PDVSA fuera la protagonista fundamental de ese proceso de inversiones, ¿verdad? A la vuelta de 6 o 7 años que Venezuela estuviera produciendo unos 6 millones, 7 millones de barriles, PDVSA podía estar por encima del Exxon y de la Shell, convertida en la primera petrolera del mundo. Esas son las metas que tiene que trazarse Venezuela. Pero fíjate, eso no es lo que está haciendo este gobierno. Yo veo que ellos están haciendo una gran apertura petrolera, le están dando contratos milmillonarios en dólares, porque ya en bolívares estos son así como centavos, pero contratos milmillonarios en dólares a los franceses, a los brasileros, a los españoles, a algunas petroleras americanas. Entonces, hemos reprivatizado, por llamarlo de alguna manera, la industria petrolera. En vez de tener, como eran antes, Creole, Shell y Mobil, ahora tenemos Total Elf, no sé cómo se llama la de Brasil, Repsol, bueno. Esa no ha sido la política petrolera de este gobierno. La política petrolera de este gobierno ha sido más bien de recortes de la inversión y de la producción petrolera montados en el concepto de la OPEP. Tú tienes que recordar aquella fanfarronería pues de Chávez cuando toma la presidencia y se monta en el Camastrón, ¿verdad? A visitar a Saddam Hussein y a Gaddafi pues, y a sus distintos socios de la OPEP, supuestamente para convencerlos de las reducciones de inversión y de producción petrolera que ya había firmado, por cierto, el gobierno de Caldera con los acuerdos de Riad del año 98, equivocadamente, pues el gobierno de Caldera, después que le había vendido al país la política más bien de apertura de Giusti, ¿no? Esos contratos de los que tú estás hablando, pues se concentran este año y son producto del paro petrolero.
de la circunstancia pues política que agobió a Venezuela a comienzos de este año, porque en realidad la política hasta fines del 2002 fue una política de contracción de la inversión. Ahora, ¿no? esa política de contracción no es la que permitió los precios tan altos durante tanto tiempo. Sí, pero eso tiene las consecuencias tremendamente negativas que siempre ha tenido sobre la economía venezolana. Porque tú estás recortando la inversión y la producción. Entonces, eso tiene efectos negativos no solo sobre el sector petrolero, sino sobre una cantidad de sectores conexos al sector petrolero. En la etapa en que duran los precios altos y el gobierno tiene recursos y empieza a gastar, ¿verdad? Se da el fenómeno de la sobrevaluación de la moneda. Entonces, el gobierno está gastando en la economía, pero no se reactiva la economía porque con la sobrevaluación tú estás aplastando al sector industrial y al sector agrícola y al sector turístico y al sector de la minería, que son sectores claves de la economía venezolana. Entonces tienes la paradoja que viviste en los años 80 y que has vivido en estos años de Chávez, de altísimos ingresos, tú hablaste de 120.000 millones, que no reactivan a la economía venezolana. Se convierten en demanda de importaciones, reactivan más bien a Miami y a los países de los cuales traemos las importaciones, y se convierten masivamente en fuga de capitales, repitiendo exactamente lo que le pasó a Venezuela pues en los años 80, ¿no? Entonces esa política es absolutamente perversa desde todo punto de vista. Por eso es que te planteo que la política tiene que ser política de expansión de la inversión y de la producción, que tiene efectos en el sector petrolero y multiplicativos positivos sobre el resto de la economía de manera tremenda. Y lo que yo te venía diciendo es que el objetivo no debe ser la apertura. La apertura es un elemento importante y puede acompañarnos a mejorar un poco pues, la explotación del sector petrolero, pero la gran protagonista debe ser PDVSA. ¿Por qué nuestra PDVSA? Pues, para eso tenemos a la empresa más importante de América Latina. Teníamos. No, la tenemos, sí. porque tenemos que rescatarla. Eso tiene que ser. Pero todos esos cerebros ya se dispersaron. Mire, el venezolano no tiene voluntad de migrante, ¿verdad? El venezolano va a regresar en lo que se resuelva este problema. Yo digo que en el exterior no va a quedar ni Moisés Naín, cuando efectivamente nosotros recuperemos a la economía venezolana. Mira, yo que viajo tanto, me consigo los venezolanos en el exterior y lo que están chingos es por regresar a Venezuela cuando se termine de resolver este problema político, ¿no? Pero mira, la cuestión del sector petrolero puede tener implicaciones tremendas desde el punto de vista del desarrollo, no solo por la cuestión de la expansión productiva que eso significa en el país, sino porque nos puede ayudar a un gran proceso de democratización del capital en Venezuela. Porque PDVSA, para invertir esos 15.000 millones o 12.000 millones de dólares al año, no lo puede hacer de su flujo de caja, ¿verdad? De su flujo de caja sacará 1.000, ¿verdad? Pero el grueso lo tiene que tomar de los mercados de capital. O sea, para que PDVSA se convierta en la gran petrolera del planeta, que es lo que debe ser PDVSA tiene que hacer lo mismo que hace el Exxon, que hace la Shell, que hace la BP y que hace la Total. Tomar recursos de los mercados de capital, ¿verdad? Y el mercado de capital fundamental debe ser el venezolano, que tiene una inmensa capacidad de ahorro. Y si nosotros creáramos los fondos de pensiones, ¿verdad?, como el gran mecanismo para asegurar el desarrollo de la seguridad social en Venezuela, ¿verdad?, donde por ley nosotros depositáramos el 15% del salario de los trabajadores venezolanos todos los meses, ¿verdad?, en esas cuentas de capitalización individual, nosotros le podríamos dar preferencia a los fondos de pensiones para la adquisición de esas acciones de PDVSA, de tal manera que la gran empresa nacional, la gran empresa de América Latina y la gran petrolera mundial, que tiene que ser PDVSA, pase a ser paulatinamente propiedad de los trabajadores venezolanos. Entonces ahí sí estás desarrollando el concepto de convertir al país en un país de propietarios. En la acción humana que a ti te gusta tanto, ¿verdad? Bueno, pero yo tengo 15 años oyendo el cuento de los fondos de pensiones y de los fondos de previsión. Pero ahora tenemos que hacerlo. No podemos seguir perdiendo el tiempo, Marcel. Ahí están precisamente los nudos gordianos que nosotros tenemos que romper y que nos separan del desarrollo, de ese gran potencial que te decía el español ¿verdad?, que son un país fértil. Bueno, un país fértil lo tienes que cosechar, lo tienes que sembrar y después tiene que ser la cosecha de la zafra de inversiones que tiene que hacer el país. Pero para ello tienes que romper, ¿verdad?, esas taras, esas telarañas que tienes en la cabeza pues, de mucha parte del establecimiento venezolano, ¿verdad?, y dar esos pasos fundamentales que son los consustanciales con el desarrollo. Esa cosa que nosotros decimos y que los gobiernos se llenan la boca de decir, no, que PDVSA es de los venezolanos. Qué mentira más grande pues que esa de que PDVSA es de los venezolanos, del gobierno de turno que lo utiliza de acuerdo a sus intereses. Convirtamos a PDVSA en esa gran oportunidad. Y yo digo que la democratización del mercado de capitales de Venezuela no debe incluir exclusivamente a PDVSA, ¿no? Debe incluir a las empresas privadas venezolanas, a Polar, a la CanTV, a todas las empresas, para lo cual tú tienes que hacer un diseño de la legislación de mercado de capitales en el país y de la legislación tributaria
que induzca efectivamente a esas empresas privadas a ir masivamente a tomar sus fondos de inversión de los mercados de capitales para que los trabajadores a través del sistema de fondos de pensiones, como ocurre en los Estados Unidos y en los países desarrollados y ocurre en Chile, de manera importante, se vayan convirtiendo paulatinamente en los principales propietarios de las empresas del país. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos explicaras un poco más eso de cómo podemos deslastrarnos de toda esa telaraña que tenemos en el cerebro. Ya regresamos. Hace un momento comentábamos que esta mala situación económica, este empobrecimiento general de la gente, esta pérdida de calidad de vida, de poder adquisitivo de la moneda, tiene mucho que ver o está directamente relacionado con una cantidad de ideas equivocadas. Yo quisiera que nos hablaras un poco cuáles son esas ideas equivocadas que tú crees que tenemos y cuáles son las soluciones. Bueno, ya estábamos introduciendo la problemática del sector petrolero, que yo creo que va más allá del sector petrolero y abarca lo que debe ser la concepción de la economía privada y del rol del Estado, pues, en una economía y en general en el proceso de desarrollo. ¿Y tú no crees que muchos de nuestros problemas tiene que ver con ese excesivo creer en el Estado y ese darle tanto poder al caudillo de turno? Ciertamente, además por la concepción aquella de que el Estado tenía que hacerlo todo, ¿no? Tiene que ser un Estado metido en cualquier cantidad de cosas, produciendo no solo petróleo, sino también aluminio, electricidad, pues, telecomunicaciones, y descuidando la educación, la salud, pues la inversión en infraestructura, la seguridad social, que es la cosa que hace el Estado masivamente en los países desarrollados. Porque no es que el Estado es pequeño en Noruega, ni en los Estados Unidos, ni en Alemania, es muy grande, es mucho más grande que el Estado venezolano. Pero está dedicado a las cosas que efectivamente el Estado tiene que impulsar desde el punto de vista del desarrollo. Por ejemplo, comprometido con un sistema educativo que eduque a toda la población. Como no lo podemos hacer, eso lo hemos delegado en el Estado cubano y entonces ahora tenemos educación cubana. Lamentablemente estamos viviendo este drama, pero hay que reconocer que ese proceso de deterioro viene de mucho antes. Esto lo ha llevado ya a los extremos de responsabilidad más grande, pero ese fracaso, pues, de la educación venezolana también explica que una persona como Chávez haya llegado al poder en Venezuela, ¿no? Porque entonces, tú lo crees muy ignorante. Y además un país que reclamaba, pues, que efectivamente las cosas se manejaran de manera distinta. Lamentablemente incurrimos los venezolanos, pues, en el mismo error, porque la mayoría de los latinoamericanos, de que un Mesías iba a resolver la situación. Pero volviendo al tema, Marcel, Venezuela tiene que triplicar en términos reales su gasto en educación. Eso significa realmente tener un gran compromiso. O sea, pagarle el triple a los cubanos. No. Creando un gran sistema educativo. Si quieres lo modelas, pues, en Andrés Bello y en Domingo Faustino Sarmiento, pues, como quiera hacerlo. Es decir, tener un sistema educativo donde el problema no se resuelva a rialazos, sino donde tenemos que hacer la verdadera revolución en Venezuela, de crear un sistema educativo moderno que permita la capacitación, pues, de toda la población venezolana. Bueno, eso le cuesta a Noruega y le cuesta a Alemania 10% del Producto Interno Bruto. Perdonen los televidentes, pues, la utilización otra vez de la cifra economicista, ¿no? Un billete. Es decir, el 10% de todo el esfuerzo productivo que hacen los países desarrollados, ¿verdad? En un año, ¿verdad? Se lo dedican a la educación. ¿Y Venezuela cuánto le dedica? 3%, ¿verdad? Y mal utilizados, además, ¿no? Otro 10% de todo el esfuerzo productivo, 10% del Producto Interno, se lo dedican a la salud, a los sistemas de salud de todos esos países desarrollados. ¿Sí? 20% a educación y salud. ¿Cuánto le dedica Venezuela? 1,5%, ¿verdad? ¿Cuánto le dedican a la justicia a esos países? También cantidades importantes, por lo menos el 2%, pues el 3% del sistema de justicia, y si incluyes la seguridad interna, la policía, etcétera, esfuerzos muy importantes, ¿no? Inversión en infraestructura. Un país que se está desarrollando tiene que invertir en carreteras, en sistemas de transporte, en inversión educativa, en inversión en salud. Tiene que hacer grandes esfuerzos de inversión infraestructural. Estamos hablando de 7, 8, 10 puntos del Producto Interno Bruto. Y por eso es que tú tienes que el gasto público en Noruega es 60%
60% de la economía. Bueno, pero fíjate, aquí tenemos 20 años fajados con la autopista Rómulo Betancourt. Creo No. que ya está llegando a En Venezuela, Guatire. el Estado se tiene que salir del ámbito productivo y dedicarle todos los recursos de educación, salud, inversión en infraestructura, seguridad interna y justicia, como tú lo estás mencionando, ¿verdad? Para ello nosotros tenemos que quitarnos la deuda de encima. Un país sobreendeudado como Venezuela. Aquí vendrán todos los gobiernos y todos los planes que están apareciendo por allí de la coordinadora democrática, de los distintos partidos, haciendo la misma lista, que yo llamo la lista del Niño Jesús, que hacen todos los presidentes en sus campañas electorales, de que hay que aumentar el compromiso con educación, aumentar el compromiso con salud, aumentar el compromiso con, Ahora, fíjate, con las cosas sociales. en este momento, pero ¿cómo lo van a financiar si ya la deuda se está llevando el 30% y se va a llevar el 40% y más del presupuesto? En salud, educación y justicia gastamos menos del 5% del Producto Interno Bruto. Así es, así es. Y en pagar la deuda gastamos el 30%. O sea, bueno, gastamos 6 veces más en la deuda que en la salud y ahí la te estoy hablando de porcentaje del presupuesto. La deuda se lleva el 30% pues, del presupuesto. No, estamos gastando más de lo que gastamos en educación, salud y efectivamente y en seguridad, en el servicio de la deuda. Y eso se va a incrementar dramáticamente por la gran irresponsabilidad de este gobierno. Entonces, por eso es que no nos queda otra sino ir a un programa como el que nosotros planteamos en el 89, que copiaba lo que había planteado, lo que había venido ejecutando Chile desde el año 1983-84, que es privatizar las empresas del Estado, el Estado salirse del ámbito productivo y usar todos los recursos de la privatización en la liquidación de la deuda pública. El único país que lo puede hacer en América Latina es Venezuela, ¿verdad? Por los valiosísimos activos que tiene en el sector público venezolano. Y entonces quedarse con un Estado sin deuda dentro de 2 o 3 años, dedicado todos los recursos a la educación, a la salud, a la inversión, a las cosas que tiene que hacer el Estado en función del desarrollo, a lo que hace el Estado alemán y el Estado noruego y el Estado suizo. Pero fíjate, eso se suponía que era lo que iba a hacer Menem en Argentina y mira el desastre. No, porque esa es precisamente la mala palabra que significa la privatización, ¿verdad? Los argentinos vendieron las joyas de la corona y utilizaron todos esos recursos para financiar un sistema, ¿verdad?, de caja de conversión, de tasa de cambio totalmente sobrevaluado, que lo que permitió fue aumentar más bien las importaciones en la Argentina, destruir el aparato productivo interno de la Argentina, comprar apartamentos en Miami. Es decir, tú liquidaste las joyas de la corona para montar una gran farra. No contentos con eso, ¿verdad?, los argentinos irresponsablemente, después que liquidaron los recursos de la privatización, se endeudaron en más de 100.000 millones adicionales a los que tenían en el año 91, para mantener la tasa de cambio sobrevaluada, el exceso de importaciones, la compra de apartamentos en Miami, y terminaron con un país absolutamente quebrado. Chile, que privatizó el grueso de las empresas del Estado, utilizó todos los recursos, absolutamente todos los recursos, ¿verdad?, para liquidar la deuda pública. Y por eso Chile es el único país de América Latina que ha aumentado de manera permanente el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en inversión en infraestructura, porque fue el único que abrió el espacio presupuestario, es decir, se quitó la deuda. Porque fíjate, la historia de Venezuela está íntimamente ligada a la deuda pública. Y así vemos cómo la deuda que se contrae durante la época de la independencia es la que termina llevándonos a las guerras federales. Las deudas que se contraen en la época de Guzmán es la que termina llevándonos al debacle y a la invasión de los andinos. A las cañoneras después. Así, al bloqueo, y hasta que por fin el general Gómez logra pagar la deuda, el homenaje al centenario de la muerte del Libertador, ¿no? Un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Pero después es lo mismo, tú ves la deuda de Pérez I y de Herrera, es la tragedia del refinanciamiento del 86, y ahora otra vez el mismo cuento. Entonces pagamos toda la deuda, el próximo que venga monta la gran fiesta con una nueva deuda. Pero no. Veamos la historia de Venezuela. La historia de Venezuela desde el gobierno de Gómez, ¿verdad?, hasta prácticamente el fin del gobierno de Pérez, no tenía endeudamiento, porque los distintos gobiernos de Venezuela, ¿verdad?, el gobierno de Gómez, el gobierno de López, el de Medina, ¿verdad?, el trienio de Rómulo Betancourt, el gobierno de Pérez Jiménez, el primer gobierno de Rómulo en la democracia, ¿verdad?, el gobierno de Leone, ¿verdad?, y el gobierno de Caldera ejecutaron presupuestos fiscales equilibrados,
Venezuela era el país sin inflación en América Latina, el único país que tenía una inflación del 1%, porque la política fiscal venezolana fue responsable en todo ese largo trayecto de 4 décadas. Entonces nosotros tenemos una historia positiva también que tenemos que rescatar allí, ¿no? La cuestión no es que liquidemos el endeudamiento, ¿verdad? Utilizando los recursos de la privatización, sino que mantengamos una política fiscal además equilibrada, que es la garantía del alto crecimiento hacia los próximos años y de un crecimiento sin inflación, que es el único crecimiento estable, ¿no? Chile no solamente liquidó su deuda pues, en todo ese proceso de los años 80, sino que Chile ha mantenido presupuestos fiscales superavitarios todos los años, que le han permitido el control total de la inflación. Un sistema de tasas de interés, una inflación de un dígito y por tanto tasas de interés también de un dígito que permiten efectivamente el funcionamiento de la economía privada. Es decir, eso tiene que formar parte del compromiso fundamental, una política fiscal responsable hacia las próximas décadas en Venezuela. Ahora, ¿por qué si eso es tan obvio y tan fácil de hacer, aquí nos empeñamos en repetir nuestros errores una y otra vez? Porque esto forma parte de esas taras de que el Estado tenía que estar metido en todo, absolutamente en Venezuela, ¿verdad? Y entonces descuidamos las cosas que efectivamente tenía que hacer el Estado como una gran palanca del desarrollo, porque el Estado tiene un rol fundamental que jugar en el proceso de desarrollo, ¿no? Dentro de un sistema tributario, además, que tiene que ser un sistema distinto al que tenemos en este momento y proporcionar los verdaderos estímulos, ¿verdad? Por ejemplo, teniendo tasas impositivas que no sean confiscatorias como las actuales. Yo diría que una de las cosas que tiene que hacer el próximo gobierno es bajar inmediatamente el IVA del 16,5% al 6%, inmediatamente, que es una tasa que no te va a aplastar la economía, ¿verdad? Te va a permitir reactivarla y sobre la cual tú vas a recaudar muchísimo más en ingresos fiscales que lo que recoges con el 16,5%. Porque tú recoges no sobre tasa, sino sobre volumen, sobre expansión de la economía. ¿Y con el débito bancario qué haría? No, eliminarlo, pero inmediatamente. Eso es un impuesto que no sirve absolutamente para nada. Es un impuesto que no utiliza ningún país que se respete, ¿verdad? Es un mecanismo simplemente desesperado, ¿verdad? En cascada, totalmente distorsionante, que usan los gobiernos irresponsables cuando ya no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, más bien crear un sistema simple de impuestos, un impuesto sobre la renta ligeramente progresivo, donde obviamente los que ganen más ingresos contribuyan más, pero sin tasa confiscatoria, ¿verdad? Un impuesto al valor agregado de un 6%, como nosotros propusimos, por cierto, en el año 89 nos cayeron encima, ¿verdad? Con una tasa del 5%, ¿no? Y lo han llevado de esta manera terrible, pues, a estos niveles, pues, que producen estas distorsiones y este aplastamiento de la economía, ¿no? Es decir, un sistema tributario donde el Estado venezolano, un Estado que tiene que ser un Estado fuerte, que tiene que ser un Estado con gran presencia pues, en las cosas que hemos conversado, tenga su sólido financiamiento que permita la ejecución de ese gasto público importante, ¿verdad? Sobre la base de presupuestos equilibrados o superavitarios, que son la garantía del control inflacionario definitivo de la economía. ¿Y qué posibilidad de éxito a esas ideas le ves tú? Bueno, tenemos que luchar mucho, Marcel, y el rol que tienen ustedes los medios de comunicación es muy importante en tratar de transmitir estas ideas, de discutirlas con los sectores democráticos de Venezuela, que el alfa y el omega de los problemas de Venezuela no es Chávez, ¿verdad? Son estos temas del desarrollo fundamental que tiene el país hacia los próximos años, que obviamente parte fundamental es la superación de este gobierno fracasado, pero lo otro es que tenemos que empinarnos sobre eso para efectivamente el próximo gobierno empezar a ejecutar de manera efectiva los cambios esenciales que requiere el país, porque el país no se puede dar el lujo de seguirse hundiendo. Si aquí llega un gobierno sin brújula, sin tener claridad de lo que va a hacer después que se supere este gobierno y el país se sigue hundiendo, entonces tú verás nuevamente otra vez tocándole las puertas a Miraflores a cualquier proyecto irresponsable. Por eso es que el esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos meses en Venezuela, de discusión, de presentación al país de las cosas que tenemos que hacer, de decirle a los venezolanos, mire, estamos en el mejor país del mundo, en el país que tiene las mayores oportunidades, pero tenemos que movernos ya, tenemos que efectivamente llegar a estos consensos pues para avanzar hacia el desarrollo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora.
puertas de la insolvencia del Estado pues para honrar esas obligaciones, por ese efecto bola de nieve de crecimiento del endeudamiento interno. Entonces, eso se va a resolver pues de la manera más cruenta desde el punto de vista económico, que es que los depositantes venezolanos van a terminar perdiendo una parte muy importante de su capital y sus ahorros, porque esto se va a resolver con una aceleración inflacionaria tremenda, con un sistema de tasas de interés reales brutalmente negativas, que básicamente van a descapitalizar a los ahorristas, que van a ser los que van a pagar pues este acto de irresponsabilidad gigantesca por parte de este gobierno. Ahora, estos procesos de endeudamiento siempre llevan a controles de cambio, siempre llevan a refinanciamientos de la deuda y a devaluaciones masivas. Eso está ocurriendo. Bueno, la parte del control de cambio la hemos visto que está ocurriendo y ya se ha creado un mercado negro donde el dólar se cotiza al doble de lo que el gobierno pretende que vale. Sí, bueno, externamente tú no vas a tener refinanciamiento porque ya esa deuda está fundamentalmente reestructurada, que nosotros lo hicimos en el año 90, pues a tasas de interés. Bueno, básicamente hemos estado inmersos pues en una política económica absolutamente equivocada, que ha producido resultados similares por un lado, pero más catastróficos, como tú mencionaste, que en el pasado, en los últimos años. Pero que básicamente lo que toman es un patrón en el que se ha metido Venezuela lamentablemente en los últimos 20 y tantos años, de decrecimiento continuo, ¿no? De un país que fue el país estrella de crecimiento de la economía mundial en las 5 décadas anteriores, desde que se descubrió el petróleo en Venezuela, hasta mediados de los años 70, ahí arrancó, por cierto, en medio de la gran bonanza petrolera de toda la historia del país, la de comienzo de los años 80, un proceso de declinación, de caída brutal del producto, del empleo, y básicamente lo que hemos tenido es la repetición de esa política económica totalmente equivocada durante varios gobiernos. Este la ha llevado hasta sus peores consecuencias. O sea, en el fondo esto es más de lo que ocurrió en los últimos 25 años. Absolutamente. La política económica de este gobierno es prácticamente la copia al carbón de lo que fue la política de fines de los años 70, de los años 80. De hecho, arranca esta política tomando la política macroeconómica del gobierno del presidente Caldera, ¿no? Montados en esa política petrolera perversa de recortes de la inversión y de la producción petrolera bajo el esquema OPEP, ¿no? Que siempre ha tenido pues estas consecuencias negativas en los últimos 20 y tantos años, con la excepción del periodo que nosotros quisimos cambiar efectivamente la estructura de la economía venezolana y donde hubo un altísimo crecimiento en los años 90, 91 y 92. Pero de resto tú has tenido pues el mismo patrón. Claro, ciertamente en el último año y medio pues agravado por la crisis política de Venezuela, por lo que representa este gobierno desde el punto de vista de proyecto político, que ha tenido pues repercusiones ya específicamente en la economía por encima de esa política económica totalmente equivocada. Ahora, parte de esa política, y lo vimos durante el primer gobierno del presidente Pérez y durante el gobierno del presidente Herrera, ha sido un alto endeudamiento. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV y de Radio Caracas Radio. Hoy tenemos como invitado a Miguel Rodríguez. Miguel es uno de los economistas más destacados de Venezuela y siempre sintió mucha admiración por sus ideas, su manera de expresarlas y de defenderlas. Y por eso pensé que era una buena oportunidad de invitarte para ver si tú nos puedes explicar a los televidentes y a mí qué es lo que ha pasado con la economía venezolana. Yo no entiendo cómo es posible que en un país que en los últimos 5 años ha dispuesto de más de 120 mil millones de dólares, la moneda haya caído a menos de un 20% de lo que valía hace 5 años, la pobreza se haya extendido, el desempleo haya crecido, las instituciones estén en crisis. O sea, tú pudieras explicarnos qué es lo que ha pasado. O sea, en el momento en que la economía está recibiendo más ingresos, nos volvemos locos y es cuando más nos endeudamos. Así es. Bueno,
tú conoces, seguramente lo leíste, y porque lo hemos comentado en tu programa, los trabajos míos del año 84, sí, ya de hace casi 20 años, donde yo documento pues todo ese proceso de endeudamiento en la bonanza, ¿no? ¿Y este proceso es similar a aquel? Totalmente, copia el carbón. O sea, básicamente Venezuela ha sido un país en aquel momento de grandes superávits. O sea, nos endeudamos para financiar fuga de capitales en aquel momento. En este caso, el país ha tenido amplísimos superávit en todo el periodo del gobierno de Chávez, y básicamente lo que ha hecho con esos superávit es financiar una gran fuga de capitales. Más que eso, ¿no? Porque en realidad Venezuela no se ha endeudado externamente en este periodo porque no hay nadie que le preste ni un centavo, ¿no? El endeudamiento ha sido un endeudamiento interno que ha aumentado de manera galopante, absolutamente irresponsable, ¿no? Que va a comprometer de manera dramática pues el desarrollo de la economía en los próximos meses, pues ciertamente en los próximos años. ¿Por qué? Porque ese gigantesco endeudamiento lo que te pones a las